Entonces, aquí no lo encuentro, en la diligencia no lo encontré, pero está bueno, ya les puse el link de Casa Tomada y ahí con seguridad. De pronto también en Wilborada. La novela la tengo original, pero la tengo, se me quedó en la oficina, porque menos mal tenía ahí el PDF que les compartí. Eh, pero la edición de la novela y todo es chévere y creo que no está caro, 45, creo que vale la pena hacerle el gasto, ¿no? Sí, el taller ya lo puse en Avatar, ahí lo encuentran en la pestaña que se llama Del animal al monstruo, donde está la novela, el fragmento de la novela, justo debajo está el taller. Es un archivo de Word para que lo hagan ahí mismo si quieren. Está como lentejo este internet. Vamos a ver si ya. Ah, no, está caída la página de Wilborada. Ah, de pronto saben dónde, en Tornamesa. Tornamesa probablemente sí lo consigan. Bueno, qué pena, Sofía, ¿será que nos puedes repetir así un mini resumen de los comentarios que has hecho para que queden grabados en la sesión? Pues no estaba Ok. grabando. Sí. Pues dije que me pareció un poco siniestro, pero interesante, que también es muy acorde a esta pandemia que estamos viviendo en ese momento, ya que, pues digamos que el comienzo es un poco como, no sé, como que pone al lector como ya metido, o sea, como que desde que lees nada más la primera página, como que ya quieres saber qué está pasando. Y además siento que es un texto que se lee sumamente rápido, entonces digamos que esas son cosas que me gustaron y la verdad es que nunca lo esperaba, como que yo pensé que cuando hablaban sobre el gusano, hablaban como sobre tal vez un virus que, no sé, que se transmitía por medio de gusanos o algo así. Sí, muy bien. Listo, estaba viendo que está agotado no, está sin stock, no, está agotado. Ni modo, les va a tocar paciencia a que lo reediten porque parece que ya no se consigue. Pero bueno, eh, sí, estábamos precisamente conversando con Sofía como de lo interesante que es este texto, sobre todo además para hacer literatura colombiana, ¿no? No es el tipo de cosas que uno asocia con la literatura colombiana. Eh, Aquí veía que alguien recomendaba otras cosas, además tú decías que los monstruos en Colombia sí existen, que este es un libro como de crónicas sobre los asesinos en series en Colombia, ¿no? Y alguien Sí, decía, sí. María Elena recomendaba La Burra. María Elena, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes contar un Sí, poquito? profe. Cuéntanos. Sí, ¿Una novela o qué es? sí es una novela de un escritor colombiano, poco reconocido, es un campesino que sacó el libro así esporádicamente con ayuda de la Universidad Pedagógica Ujú. y creo que va muy de acorde al tema que tratamos en el curso. Es sobre una burra que llega a un pueblo, pero la burra es diferente a las demás y se gana como un lugar en el pueblo. Ujú. eh, y es bastante interesante porque recoge mucho del folclore colombiano, más tirando hacia Boyacá Ujú. a través de la burra. Y plantea dilemas que ya hemos trabajado acá, que es em, el trato hacia los animales. em, yo conocí al autor ¿Te y acuerdas cómo él se llama? no, no me acuerdo. Porque Pero así puse en Google La Burra novela colombiana y no me salió nada. De pronto, si después nos puedes sí, pasar el dato para hacerle el rastreo. sí, es que o sea, él no hizo, no tiene una carrera universitaria en nada, él es totalmente empírico, Ya. pero va muy de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo y yo me acuerdo que pues para ese entonces que estudiaba allá, nosotros tratábamos ese dilema ético que había se planteó el dilema ético que había con los animales de trabajo. Ujú. Entonces el libro entró como a conveniencia ahí y la verdad es que pues para todo lo que el escritor pues no tiene o le hace falencia, el libro es muy bueno.
Y pues ya que estamos hablando de autores colombianos, pues lo quise recomendar. Claro, buenísimo. ¿Tú tienes el libro? No, es que es bien escaso porque nos sacaron muchas copias y me acuerdo Ya. habérselo prestado a alguien y no me lo Ah, bueno. devolvieron. Bueno, no, pues de pronto por lo menos que nos pases el dato para hacerle el rastreo. Si quieres me mandas un correo cuando encuentres el dato, ¿listo? Y para recomendarlo, de pronto lo podemos incluir si está chévere el libro para el próximo semestre. Ya no les tocaría a ustedes, pero bueno. Por aquí siguen preguntando por el taller. Hola, para los que han ido llegando ya más tardecito, es que al principio les comenté que sobre el texto que vamos a discutir hoy, El gusano de Luis Carlos Barragán, les dejé un taller. Hola, Laura, les dejé un taller que está en el Abata. También creo que se los mandé al correo ahorita. Ah, no, les mandé fue la guía del bestiario al correo. Pero bueno, igual está en el Abata y si no, también se los puedo mandar por correo. Es un taller para que hagan en grupos de máximo 4 personas con 4 preguntas sobre la novela El gusano. Pues sobre la parte que ustedes leyeron, ¿no? Que son las primeras 66 páginas. La novela completa tiene como 300 y pico de páginas. Eh, pero bueno, creo que con esta parte ya tenemos suficiente para hacernos una idea de la novela y para poderla comentar. Entonces, ese es el taller para los que están llegando recién. Ya igual al final, después de que hablemos de la novela, les cuento un poquito les vuelvo a recordar el taller. Hola Daniel, el taller es para de hoy en 8 días. Días. Tienen una semanita para desarrollar. Y pues ya con la novela leída es más fácil, ¿no? Con las 66 páginas leídas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Me gustaría escuchar más comentarios sobre la novela, sus impresiones generales, cómo les pareció, ¿sí? Aquí en el PowerPoint que estamos compartiendo, les puse unas ilustraciones. Esas ilustraciones vienen en la novela, así a color y todo, y las hace el mismo autor de la novela. O sea, el autor también ahorita vamos a hablar un poquito de él, es artista plástico y es un muy buen ilustrador, ha trabajado también en cosas de animación, en animación trabajaba haciendo fondos sobre todo, y también es ilustrador y ha ilustrado muchos pósters, ediciones de libros también, en fin. Y estas ilustraciones Profe, las hizo para su propia novela, ¿sí? profe, qué pena. Es que esa pregunta es como de la clase anterior, pero igual quería hacértela. Es que a lo último de la presentación de hace 8 días, hablaste sobre, no sé si es una serie o una película, se llama Lovecraft Country. ¿Esa Sí, sobre qué sí, es? sí, sí. Bueno, sí, tiene razón que se nos quedó eso entre el tintero de la vez pasada. Entonces voy a dejar de compartir la presentación Es de que Luis se ve Carlos interesante, se y ve muy buena. Por le eso me damos una pregunta. miradita. Sí, 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 güey, sí, sí, claro, es muy pertinente la pregunta. Ya les abro aquí la presentación de Cthulhu y les pongo la imagen de la serie que no quedó aquí. Ah, sí, aquí quedó. Esta, ¿cierto? ¿Sí se está viendo en pantalla? Sí, Eso, señor. es esta, ¿no? Es esta. Esta es una... Esperen un segundito, yo quito esto de aquí que no me deja ver. Eso. Esta es una serie de HBO que hasta donde vi por el tráiler, se supone que la estrenan este mes en HBO. Yo no sé si con lo del el COVID ese estreno lo hayan postergado o algo, porque yo no he visto publicidad en HBO así como que la estén promocionando que ya la van a estrenar, o sea que quién sabe si hayan corrido el estreno, pero estaba programada para ser estrenada ahorita en mayo. Es una serie de televisión basada o es una adaptación de esa novela que les pongo ahí en la diapositiva. La novela en español la tradujeron Territorio Lovecraft, pero se llama igual que la serie en inglés, Lovecraft Country. Y es una serie muy interesante, es una novela muy interesante. La novela al que le interese me dice y se las puedo pasar en formato electrónico, que yo la tengo por ahí, es ahí medio piratonga, pero bueno. Para que la lean porque realmente vale la pena. Es una novela de un personaje de raza negra que tiene un problema con una herencia o algo así y le toca, es en los años 50, o sea, en plena época del racismo exacerbado en Estados Unidos, y entonces a él le toca irse hacia Nueva Inglaterra, que es la región de Estados Unidos que vimos la vez pasada en la presentación, donde vivía Lovecraft, donde queda Providence en Rhode Island. Ya le toca ir allá, pues para
a gestionar algo de esa supuesta herencia, y pues siendo negro allá pues empieza a tener todos los conflictos raciales que a ustedes se les puedan ocurrir, entonces se ve obligado a enfrentar tanto a la sociedad racista blanca de esa región, ¿cierto? Entre los que también se contaba, por supuesto, Lovecraft, pues, claro, aquí ya Lovecraft había muerto hacía rato, bueno, no tanto, pero sí ya había muerto, y él también era, pues, también tenía como esas inclinaciones racistas, como veíamos la vez pasada. Pero entonces lo interesante es que él como que hereda algo también relacionado con Lovecraft, y aparecen también los monstruos, los fans, ¿sí? Como todas las criaturas fantásticas dentro de la trama, entonces es bien interesante, ¿no? Entonces, es muy curioso porque alude a ese racismo que tanto se subraya en Lovecraft, pero entonces lo problematiza en la ficción. Es una historia de ficción, es como un desarrollo ficcional del mundo del horror cósmico de Lovecraft, pero mezclado también con un comentario político sobre el racismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. No sé si pudieron ver ese enlace, se los voy a poner aquí en el chat para que lo abran y lo miren ustedes allá en sus casas. El chat. Porque yo no sé si lo corro aquí, la verdad no sé si aquí me lo abra bien o lo podamos ver bien. Vamos a ver, ensayemos a ver, quién quita que sí se pueda. Ah, pero me tocaría compartirles esa página también, ¿no? Ahí ya les comparto esto. Sí, profe, la ventana. Sí, la ventana, exacto. ¿Dónde está? Ya. Espérense que ahí no están viendo nada, ¿no? Espérense, ya les comparto la ventana. Bueno. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, eso es. ¿Cómo la ven? Se ve interesante, ¿no? Sí, bastante interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Pues ojalá la estrenen pronto, sí. Entonces me dicen, si quieres se las filtro, se las puedo poner ahí también, o se las mando al correo mejor, para no ponerla en el avatar, la novela, para que le den una mirada. Sí. Ah, bueno, entonces, espérenme un segundito, vamos a compartir otra vez la presentación, y a ver qué más nos quedó faltando de esta presentación. Ah, bueno, no, creo que la alcanzamos a dar toda, ¿no? Sí. Básicamente, pues, un poco era la idea revisar a estos dos autores que han recuperado un poco las ideas de Lovecraft, ¿cierto? Donna Haraway y Eugene Tucker, como mostrándonos por qué ese horror cósmico de Lovecraft vuelve a ser relevante en la actualidad, y pues eso nos retrotrae también todo ese bestiario de Lovecraft, que pues es muy interesante, ¿no? Estas criaturas preternaturales por allá del comienzo de los tiempos,
que pasan por la Tierra, pero que vuelven a la Tierra como una estación también de tránsito muy casi insignificante, ¿no? Pero bueno, entonces era un poco la idea de que hubiéramos leído Lovecraft también, por supuesto, es no dejar por fuera de un bestiario contemporáneo y de una reflexión sobre lo monstruoso en la cultura actual, a un autor que ha sido muy importante siempre en el género del horror y que hoy en día se vuelve más importante con todas estas recuperaciones, estos homenajes y estas relecturas que se hacen sobre Lovecraft, ¿no? Entonces, ahí también de pronto si alguno se animó, creo, no estoy seguro si alguien se animó a trabajar a Lovecraft, pero sigue estando ahí como otra opción también para trabajar alguna de las criaturas de Lovecraft. Bueno, lo otro que sí me gustaría es incluirles en el avatar esa infografía que les mostré en la presentación con todo el bestiario de Lovecraft, ¿no? Y bueno, a propósito de bestiarios, espérenme un segundo. A propósito de bestiarios, también les quiero compartir, pues les compartí en el avatar, en la pestaña de recomendaciones, es una pestaña que yo les puse ahí al final de todas las otras, un enlace, un video de YouTube que es con el bestiario de la serie de Witcher, esta serie de Netflix que es protagonizada por Henry Cavill y que es basada en una serie de novelas de fantasía épica, oscura, digamos, ¿no? Entonces se las puse acá, ya se las muestro. Creo que también se basa en un videojuego. Sí, pero primero fueron las novelas, después el videojuego y después, sí, exacto. Sí, también hay. Digamos, y en el videojuego, digamos, ahí también se puede ver un bestiario que tiene Claro. todas las criaturas de todos los juegos que han sacado. Buenísimo, buenísimo. Entonces, por ejemplo, ese también lo pueden trabajar también, si a alguien le interesa ese universo de ficción que tiene, pues como esos desarrollos narrativos en videojuego, en novela, ahora en serie. Bueno, hubo incluso una serie anterior o una película anterior como que no fue muy buena antes de que Netflix sacara esta, ¿no? Pero bueno, les quería mostrar el enlace, ¿dónde es que está? En las recomendaciones, aquí está. Ya les comparto esta ventana. Esperen un segundo, mejor de dónde estamos aquí. Una ventana. Esta es. A ver, me cuentan si lo están viendo ahí. Though she's described as more of a nuisance with a cleanliness fetish. So you can think of Kikimora as kind of a monstrous cousin to Marie Kondo. I love Sí, Human-animal hybrids are a tale as old as time. Almost every mythological tradition on Earth has some variation of them. The first we see in The Witcher are Sylvans, which resemble fawns, the unpredictable woodland man-goats from Greco-Roman mythology, although maybe they hit more like the bloodthirsty half-man, half-bovine Minotaur. In many versions of that latter myth, the Minotaur was conceived when the insulted god Poseidon took revenge on the Bueno, ahí creo que ya igual el enlace está en el avatar para que ustedes lo miren. Se va a volver a poner
Ya, eso es. Entonces, bueno, para que vean ese bestiario, como una presentación de todos los animales mitológicos, míticos que aparecen en The Witcher, en la versión de televisión. Igual también, pues, por supuesto, están las novelas. Las novelas están traducidas casi todas al español, hasta donde sé, ¿cierto? La saga de Gerard de Rivia se llama, de Andrei Sapkowski. Y pues por supuesto también el videojuego, ¿no? Chévere, yo igual sé que existe, pero pues no, nunca lo he jugado ni no soy muy gamer que digamos, pero sé que existe y sí, pues ustedes que están más metidos en ese mundo, seguramente ahí podrán explorar más y comentarnos más de estas criaturas en la versión videojuego, ¿no? Bueno, de hecho las novelas tampoco también lo mismo, sé que existen, pero no las he leído, no las conozco de primera mano, pero parece que son interesantes. Aquí está, la saga de Gerard de Rivia de Andrei Sapkowski. Bueno, es otro universo de ficción que también hace algo parecido a lo que muchos de ustedes han comentado en sus bestiarios que me han mandado previamente, por ejemplo, de Harry Potter, que aparecen algunas criaturas que vienen de otras mitologías, pero entonces en las novelas las adaptan y las incorporan en el universo narrativo de Harry Potter, por ejemplo, o en este caso del universo de Gerard de Rivia, ¿no? Pero bueno, vamos entonces ahora sí a volver a nuestro texto original, al texto de esta sesión más bien. Voy a poner la presentación. Un segundito, compartimos acá. Listo, me cuentan si están viendo ahí la presentación. Sí, profe, ya se ve. Listo. Okay. Listo. Entonces, bueno, pues sí, antes de arrancar a mirar un poco quién es Luis Carlos Barragán, etcétera, me gustaría que me comentaran algo más de que otras impresiones de la novela, a quién más le llamó la atención, a quién no le gustó, o quién quedó picado para seguir leyéndola. ¿Qué más me cuentan de esta novela? A mí me llamó un poco la atención para seguir leyéndola porque me gusta mucho como la simbología que ponen al apego a las cosas que nosotros tenemos. Y no solo el apego como a las cosas, sino como al estar tocando, al estar como en contacto con otros seres vivos. Eso se me hizo muy chévere porque, o sea, como lo expresa ahí, es muy detallado y dice como en estos grupos de los runners hay también como un tema en donde hay muchas personas que se mezclan unas con otras sin importar cómo se vean, si son bonitos, si son feos, y que la perspectiva del autor, él ve a esas personas como si son, o sea, como que son mejores personas porque no se fijan como en eso. Sí, sí, muy bien. Estábamos hablando precisamente con Sofía que ese tema del contacto, que por ejemplo hoy en día con nuestra circunstancia actual de la pandemia y de la cuarentena se reactiva, ¿no? Lo del distanciamiento social, que parece que la novela estuviera escrita ayer, ¿no? Curiosamente es una novela que salió publicada en 2018, no es o sea, es reciente, pero parece que lo hubiera escrito hoy, ¿no? O sea, está muy vigente, como que ha cobrado mucha vigencia con el tema del coronavirus, ¿sí? Aquí, pues, básicamente es una novela que también tiene que ver con una pandemia, parece una enfermedad que se empieza a transmitir, no se sabe muy bien por qué, y que obliga a la gente a estar completamente cubierta y a no poder tocarse, ¿cierto? Entonces, claro, pero ahí lo que nos dice John también es muy interesante porque es como ese celo de preservar uno su propia identidad y de no mezclarse con los otros, ¿cierto? Que es un poco la metáfora que nos propone la novela, y que aquí los que no le tienen miedo a esa mezcla, pues de alguna manera el narrador los considera mejores personas, ¿no? Claro, muy bien, John. Incluso en un momento de la novela llegan a decir que es tanto como el distanciamiento, como de no poderse tocar y todo esto, que llegan a decir como que se convierte en morbo el tocarse, como el interactuar, interconectarse, como ese tipo de cosas. Como que ya lo hacen es más porque como por la sensación de, o sea, como por llenar esa sensación, entonces como lo mezclan con el morbo y eso. Claro, aparece como el tema también ahí de la sexualidad, pero relacionado
precisamente en un contexto donde si la gente no se puede tocar porque se mezcla, pues obviamente como que la relación, todo lo que sea el intercambio corporal, pues queda prohibido, y ahí pues, pero eso hace que también sea, pues, que le genere mucha curiosidad a los personajes de la novela, sobre todo pues porque son niños al principio, después van creciendo, adolescentes, que están en una etapa precisamente de exploración en ese sentido. Entonces empieza a aparecer el tema como de ese, sí, ese morbo, esa ansiedad de tocar cuando no se puede tocar, digamos, ¿no? Que es también como una reflexión ahí muy interesante acerca de cómo se plantean, de cómo se censuran socialmente ese tipo de encuentros, ¿no? Bueno, si uno se pone a pensar aquí, Luis Carlos está aprovechando una idea que también es muy, digamos que ha tenido otras reflexiones en la literatura, en el cine, que es precisamente de las enfermedades asociadas con la transmisión sexual, ¿no? Que se prohíben, que se censuran, que se ven, digamos, que están calificadas negativamente por la sociedad, pero que sin embargo, pues son enfermedades que no, digamos, que son satanizadas, digámoslo así, ¿no? En este caso no se trata de una enfermedad de transmisión sexual, pero sí involucra la imposibilidad del contacto físico, lo cual hace que se genere toda un malestar, pero también como una revaloración de los encuentros corporales y uno de ellos es, por supuesto, pues los encuentros sexuales, que quedan ahí como una especie de tentación que atrae mucho, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes de volver a poder experimentar esos actos que quedan casi que prohibidos, y no solo prohibidos, sino que pues, obviamente a la gente también le da miedo porque el contacto físico inmediatamente implica la fusión, ¿no? Bueno, ahí pues con lo del morbo también un poco es parte de ese, que también le da como ese tono interesante a la novela, que la hace muy, muy colombiana, por lo menos muy latina, que son todas las referencias que pone Luis Carlos a la música popular, ¿no? Al reggaetón, al merengue, a la salsa, como a esa idea de que la música tropical y la música, digamos, de fiesta es un referente de identidad para los colombianos, sobre todo, ¿no? Y bueno, para los latinoamericanos en general, pero en este caso a los colombianos, ¿no? También es muy gracioso como que se entra este tipo de, no sé, como problemas justo en la sociedad en la que realmente sí nos encontramos en un momento. O sea, como que él dice lo de la guerrilla, lo de Álvaro Uribe, lo de, no sé, como que ese tipo de cosas como que realmente, muy realmente, como que tú sí sientes que, aunque parezca una historia que no es pensada por un colombiano, como que sucede en Colombia, o sea, sucede acá. Entonces, no sé, eso me pareció curioso cómo lo mezcló ahí. Claro, sí, eso es precisamente es uno de los puntos del taller, ¿no? Cómo aparece presentada en la novela esa realidad nacional del conflicto, ¿sí? La novela salió en el 2018, pero pues él la escribió antes, creo que la estaba escribiendo un poco en los preámbulos de la época del proceso de paz, etcétera, y ese tema está ahí como trasfondo también, ¿no? Pues aparece la guerrilla, etcétera. La guerrilla va a tener como una visión muy particular que nos da él de esa vida, digamos, de los guerrilleros en el monte, etcétera. Pero sí, es verdad, ¿no? Entonces empiezan a aparecer varios temas que aterrizan la novela en Colombia, a pesar de que en un principio pues, sea una idea que uno no suele encontrar en la narrativa nacional, ¿no? Bueno, empezando pues porque el género de ciencia ficción en Colombia duró mucho tiempo muerto, ¿no? O sea, ha sido un género que ha tenido muchas intermitencias en Colombia, que no ha habido una continuidad, que no había tenido una presencia editorial, pero de 2 años para acá se ha disparado, o sea, ya hay por lo menos 2 editoriales que publican ciencia ficción, las editoriales grandes, Planeta, etcétera, ya están publicando, Planeta y Random House ya están publicando autores nacionales que escriben ciencia ficción, ¿no? Entonces, es un género que hoy en día está como en crecimiento, bueno, obviamente ahorita la cuarentena detuvo todo, y ese empuje editorial un poco que venía, con que veníamos acá en Colombia y sobre todo acá en Bogotá, está ahorita un poco ralentizado por la cuarentena, pero por ejemplo en la Feria del Libro el año pasado, varias editoriales lanzaron títulos de ciencia ficción, traducciones no solo de autores nacionales, sino ediciones de otros autores de otros países de Latinoamérica, o también traducciones al español. Bueno, la editorial que publica Luis Carlos, que se llama Vestigio, tiene una línea editorial bien interesante como en ciencia ficción. Entonces, sí es verdad que es raro, es un género que no es el más natural acá, pero que ya empieza a tener una presencia y que en Luis Carlos es uno de sus representantes, digamos, más interesantes y como más prolíficos.
Entonces, pero entonces es muy interesante porque es una ciencia ficción aterrizada a este país, ¿no? Aparecen precisamente escenarios, temas, problemas de la realidad nacional, o sea, aparece de todo, desde las referencias al reggaetón, a la salsa, etcétera, hasta estas referencias un poco al conflicto, a los problemas sociales, etcétera, etcétera. Sí, claro. Entonces, esa es precisamente va a ser una de las preguntas de la guía y para que lo tengan presente, esa reflexión que nos plantea sobre la problemática nacional, digamos. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les llamó la atención? A mí me llamó mucho la atención, digamos, como las personas adicional a lo que mis compañeros nombraban de que la necesidad del contacto físico se refugiaban en una muñeca o en un muñeco de plástico por querer sentir a otra persona y convirtiéndola en sí como en otra persona, o sea, como tratando de querer ver y poder tocar a alguien, se refugiaban en estos muñecos, por decirlo así. Muy bien, Laura. Sí, ese es otro tema que aparece también ahí, no, como parece secundario, pero también es muy importante, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el personaje que se compra una muñeca de estas? ¿Cómo es que se llaman? Las Bowl, ¿qué? ¿Cómo es el nombre de las muñecas? Aquí tengo mi edición. ¿Se acuerdan quién es el personaje que se compra una muñeca de estas? Sí, la mamá de César. Claro, Sí, exactamente. sí, la mamá, La mamá de César, lo cual, las ¿sí? Louis algo, bueno, no sé, no me acuerdo. Las algo boobs, creo que era. Sí, ya estoy buscando a ver quién le encuentra primero el nombre de la muñeca. Y ahorita volvemos sobre un tema que planteaba John también, que es interesante, que es el de los runners. No sale el nombre de la mamá hasta donde sé, creo, no recuerdo. Sale después. Pero ya les digo cómo se llama la muñeca. Becky Bubbles. Becky Bubbles. Se llama la muñeca, ¿no? La famosa Becky Bubbles. Ahí está, exactamente. Y se la compra precisamente la mamá del narrador, la mamá de César, que es, pues, ¿cuándo la compra? ¿Se acuerdan? ¿Por qué termina comprando esta muñeca? Que es como una especie de muñeca Sí, inflable evolucionada, ¿no? exacto, no es porque se va el papá, porque el papá la abandona, entonces como que ella empieza a ser toda fría y de un momento a otro la compra, pero primero creo que quería como un muñeco rockero, pero como que se habían acabado los rockeros, entonces como que le enviaron una muñeca y se parecía mucho a Sara, que era la niña con la que el protagonista hizo un cambio ahí todo raro. Sí, pero antes de eso ella sale con varias personas, varios hombres. Uno es Joe, el cual la deja abandonada cuando salen en la primera cita por ella no querer dejar tocarse. Ah, sí, la deja tirada en un bar y le toca incluso a ella pagar la cuenta y todo, ¿no? Sí. Sí, claro, es un poco, ahora, no sabemos qué le pasó al papá de él, ¿no? Porque precisamente ahí aparece el tema de los runners, está el chisme en el pueblo de que el papá de César era un runner y que de pronto le pasó lo mismo que le pasó a otro personaje ahorita y lo vamos a hablar, en esa práctica de los runners, ¿no? Que se desapareció. Entonces parece que el papá sería una de las primeras víctimas de la fusión, o por lo menos de ese ritual que nace en medio del tema de la fusión en el pueblo, ¿no? Bueno, sí, entonces Becky Bowles es interesante y le dan un desarrollo también en la novela ahí permanente, nos habla un poco, sí, de esa deshumanización, o un poco también como cada vez nos relacionamos de una manera más dependiente con los objetos, algo que también creo que mencionaba John antes, esa dependencia ya como que sustituimos las relaciones humanas por nuestras relaciones con objetos de consumo, con objetos tecnológicos, ¿cierto? Bueno, esta Becky Bowles, ¿qué particularidades tenía, digamos, como muñeca? Sí, es una especie de muñeca sexual, pero tiene otras características, digamos, no se vuelve más casi que un personaje dentro de la novela. ¿Se acuerdan qué era lo que había que, o sea, Como que transmitía calor, o sea, como que realmente se sentía como una persona que porque transmitía calor y que los científicos la avalaban y que supuestamente tenía algo que producía como saliva, entonces como que era bastante humana.
Ujú, Sí, exacto. con la mamá de César entablaban hasta conversaciones de lo del conflicto armado. En una Ujú. parte sale eso también. Claro, empieza el tema, como introducen el tema del conflicto armado, es la mamá hablando, y ahí es cuando mencionan a Uribe también, cuando la mamá le está hablando a la muñeca, ¿no? La muñeca como que también tiene una serie de respuestas, pero son muy mecánicas, por supuesto. Claro, ese tema de la muñeca Becky Bubble también es como un lugar, un motivo, un tema muy común en la ciencia ficción, casi que de siempre, pero sobre todo contemporánea. Uno se puede ir rastrear hasta una de estos primeros androides o genoides, como les dicen a las mujeres androides en la película Metrópolis, ¿no? Esa robot tan famosa del cine alemán, que también era una mujer, pero todavía no tenía ese matiz sexual que va a adquirir después la muñeca robot o la inteligencia artificial femenina, ¿sí? Ahí no sé si ustedes vieron la película Ex Machina. En esa película es como una de las últimas versiones de esa idea de que el ser humano crea, y sobre todo un hombre crea una mujer artificial para satisfacer sus deseos, pero pues que si uno le hace una lectura, por ejemplo, desde una perspectiva de género, pues puede pensar que también está esa idea de que el hombre busca una mujer que sea como él quiere que sea y no como son las mujeres independientes autónomas, sino que sea algo que pueda manipular y controlar, ¿no? Eh, entonces, hasta en una película como Ex Máquina, que puede ser un desarrollo interesante de ese tema, termina convertida también en una mujer que pasa de ser el objeto sexual artificial a convertirse en una amenaza para el hombre, ¿no? Que ese es un tema que, por ejemplo, planteaba José Miguel G. Cortés, el del texto sobre los monstruos que veíamos hace unas sesiones, y es esa idea de la satanización de la figura femenina en la femme fatal, que hace que muchos de los monstruos del siglo XIX y XX sean mujeres o estén encarnados por personajes femeninos, ¿no? Porque está ese miedo de los hombres hacia mujeres empoderadas o mujeres fuertes y las satanizan, digamos, a través de, por ejemplo, figuras artificiales. Claro, lo interesante aquí es que Luis Carlos la pone como un objeto de deseo no para un hombre en este caso, sino para una mujer, para la mamá de César, ¿no? Y ahí también le da un giro muy particular a ese tema. Y es una muñeca, esta sí es más muñeca en ese sentido, no tiene tanta agencia, tanta independencia, autonomía como otros personajes de la tradición, digamos, de la ciencia ficción, pero también tiene una presencia simbólica muy fuerte, ¿no? Muy bien, ese tema también ahí es importante y ahí le van a seguir dando un desarrollo. Además, porque la mamá de César era un personaje que se sentía fuera de lugar en ese pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo la caracterizaban a ella? Así como que era de otro país, porque le gustaba Sí, Era rockera. que era como, sí, como estadounidense de los 90, que era muy parecida a Olivia Newton, creo que decían como que se peinaba igual a ella y todo. Sí, como que en algún momento se peinaba como Olivia Newton-John y tiene muchas referencias como al pop y al rock, ¿cierto? Como en un pueblito pues del valle de Timbío, de Cauca era, ¿no? De Timbío, Cauca, pues donde seguramente el rock es más marginal como música que otros géneros. Esta mujer pues era rockera y como que ahí, y se sentía también como una extraña, digamos, en tierra extraña. Y la gente del pueblo le decía así, como si fuera una gringa, ¿no? La veía como una gringa, siendo pues que ella pues por lo menos era colombiana, ¿no? Creo que también era incluso de allá del Cauca, pero sí era un poco una outsider, ¿no? Para el contexto del pueblo. Entonces ella se refugia en esta muñeca precisamente frente a ese aislamiento, aparte del aislamiento que tiene todo el mundo por el tema del contagio de la fusión, pues ella está doblemente aislada, ya estaba aislada desde antes, digámoslo así, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, entonces ese tema, para que lo tengamos muy en cuenta ahí, el de Becky Bowles, que es un personaje ahí importante, pues entre objeto y personaje, ¿no? Está ahí oscilando precisamente, pero sí creo que termina convertida en un personaje a lo largo de la novela. Bueno, ¿qué otros detalles les llamaron la atención? No sé, o qué otros comentarios generales hay sobre la novela. Otra cosa que fue curiosa fue el tema de que, aparte de que solo que se mezclaban con personas, también se mezclaban con animales, como de las golondrinas, el, Pero, el sí, se me fue el nombre. Ay. Sí, espérense un segundo. el que era el que era como de las fuerzas como de la guerrilla, que era un chico como de 20 años.
Él también es. ¿Están viendo la ilustración ahí en la pantalla? Sí. Sí. Eso. Sí, ¿cómo era que se llamaba ese personaje? El hombre no era como el hombre que era muy lleno de pájaros, que estaba hecho de pájaros. Estoy buscando a ver si aquí lo tengo subrayado. El pájaro le dicen, ¿no? Ramiro Afanador es el policía. ¿Toño? Toño Rodríguez. Toño Rodríguez, exactamente. Ahí está. Sí, que es un personaje que se fusiona con las aves, ¿no? También es una metáfora muy bonita, ¿no? Como que cuando lo van a atrapar se disgregan en toda una bandada de aves, ¿cierto? Y como que es imposible de atrapar porque es un personaje múltiple. Esta ilustración creo que es de mis favoritas de la novela de las que propone Luis Carlos, ¿no? Como que logra muy bien esa representación de la fusión de animales con humanos. Entonces, claro, por ese lado también nos interesa mucho esta novela precisamente porque también rompe esa frontera, ¿no? En la frontera entre animales y seres humanos, acá la fusión se puede dar también entre humanos y animales. Hay otra parte donde también menciona incluso que hay fusiones entre los propios animales, ¿no? Que en un restaurante empiezan a ofrecer como platos de Sí, que la animales. gente ya no sabe qué realmente está comiendo, que porque todos los animales empiezan a fusionar y luego en tiempo como que ya todo les sabe a pollo, pero que a un principio como que se fusionaban como las mismas gallinas, como que era terrible, que porque nadie sabía realmente qué carne estaba comiendo. Sí, que dice que un polliperro o un cat dog, y bueno, ahí empieza también a hacer juegos de palabras. Poco pues tiene también su humor la novela, ¿no? Sí. Bueno, sí, entonces este personaje también es clave, ténganlo en cuenta, recuérdenlo un poco también para cuando hablemos del tema de la guía que les puse en el taller, el tema relacionado un poco con estos personajes que están al margen de la ley, pero cómo los valora particularmente, o cómo los presenta Luis Carlos, que no es de la manera típica con que se suelen presentar, ¿no? Sí, muy bien, entonces está este tema de la fusión con los animales, ¿sí? Uno pensaría ahí que eso le da otro estatuto a los animales, incluso aunque nos diga que se los siguen comiendo la gente, ¿cierto? Pero el hecho de que también se puedan fusionar seres humanos y animales abre otra perspectiva también muy interesante, ¿no? Parece además que la fusión entonces no es entre seres vivos, básicamente, pues sí, no habla, donde recuerdo creo que plantas no, pero por lo menos sí seres animales, ¿no? De especies animales, que tiene que ver un poco, ahorita que se está pensando tanto con el tema del COVID y su posible proveniencia de los murciélagos, ¿cierto? Más allá de que efectivamente haya como una transmisión o este otro animal que se me olvida siempre el nombre, ¿alguien recuerda? Que se asocia que es como un armadillo que también transmite el COVID, o que también, digamos, tiene presencia esta variedad del COVID, porque hay muchos COVID, esta variedad del COVID en ese animal. Nos hace pensar un poco que las comunicaciones, el pangolín, exactamente, gracias Juan Sebastián. El pangolín, que es una especie, digamos, no se sabe si fue del murciélago al pangolín, pangolín al hombre, o cómo se da ahí, digamos, pero el hecho es que estamos compartiendo ya esa vida viral, esa vida, digamos, microscópica con las otras especies permanentemente, ¿cierto? Y en realidad, pues por supuesto no se trata de culpar entonces al pangolín o al murciélago de habernos transmitido, no funciona así, en realidad tiene que ver también con la manipulación que hemos hecho los seres humanos de las especies animales, ¿sí? Pero lo cierto es que ahí eso nos habla como de una comunicación invisible, ¿sí? No digamos que nos estamos por compartir el COVID con el murciélago, nos estamos fusionando con él, pero sí nos hace pensar que más allá de pensar como especie cerrada, ¿cierto? Estamos en realidad en una realidad simbiótica con los otros seres vivos, ¿no? Que es un poco lo que planteaba Donna Haraway, que les contaba hace 8 días, que ella dice, o hacemos de la simbiosis una voluntad incluso política, intencional, y que la podamos, digamos, también saber en qué sentido vivimos y morimos con otras especies animales, o no vamos a saber de dónde nos va a llegar el apocalipsis, digámoslo así, ¿no?
Bueno, ese tema de la simbiosis de la que hablan autores como Donna Haraway, como Lynn Margulis, como varios, no sé, los de ciencias, los de biología, etcétera, sí, sí, seguramente han leído a Lynn Margulis o a estos biólogos que hablan precisamente de el papel que ha tenido la simbiosis en la evolución de la vida en la Tierra, ¿sí? Sin simbiosis no existirían muchas de las especies, no habríamos evolucionado de la manera que hemos evolucionado las especies en la Tierra. Somos seres simbióticos, nosotros estamos en simbiosis con las bacterias, ¿sí? En fin. Entonces, esta idea de alguna manera también está presente en la novela de Luis Carlos, ¿no? Esa idea de el simbiote, esas conexiones. Claro, él lo pone entonces también en la fusión entre seres humanos, o de seres humanos con otros seres vivos, pero es un tema que hoy en día también está muy discutido y muy presente, ¿no? Qué flujos de vida, qué flujos de muerte también, qué flujos virales, bacterianos, en fin, de todo tipo, circulan entre las especies y por qué la manera en que nosotros hemos manipulado, alterado, jugado con, destruido otras especies, pues también se revierte en nuestra contra, ¿no? Entonces, ese tema también aparece un poco ahí, aunque pues, de una manera muy distinta, pero también es un tema que nos hace pensar un poco, Luis Carlos, o que uno puede recordar con la novela de Luis Carlos, o, sí, lo que decíamos, así como la pandemia parece que se nos viene a la cara como si esta novela estuviera hablando del COVID, un poco todos estos temas conectados con esa metáfora, gran metáfora que nos propone Luis Carlos de la fusión, pues se da en todos los niveles, no solo la fusión entre especies, entre etnias, entre nacionalidades, sino, por ejemplo, con las otras especies, ¿no? Creo que es muy interesante que lo haya dejado abierto a que la fusión no es solo entre seres humanos. Ese solo detalle ya nos abre toda una línea ahí de interpretaciones muy interesantes. Bueno. Bueno, si quieren vamos mirando la presentación y ustedes ahí me van comentando de pronto. Yo igual lo único que hice acá en la presentación fue como sacar algunos extractos de la novela para ir como mirando algunos temas, pero ustedes ya han mencionado varios de esos temas que son muy importantes, ¿no? No sobra recordar, bueno, si me dan 2 segundos les muestro un par de cositas de vestigio que debo tener acá. La del gusano la tengo en la oficina y pues allá se quedó, pero bueno, denme 2 segundos y ya les muestro un par de publicaciones más de la editorial Vestigio. Raúl acaba de pasar una inyección.
Hola, ya. Me demoré un poquito porque lo tenía por allá refundido, pero bueno. Volvamos aquí a la presentación. Listo. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Bueno, la pantalla, ¿me están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Eso, bueno. Entonces, este es uno de los libros. Yo tengo otro por ahí, pero me toca descargar un poco de mis bibliotecas y no me da tiempo ahorita. Un libro de Ramiro Sánchez, que también es un autor uruguayo de ciencia ficción que es publicado por Vestigio, es uno de los autores, digamos, internacionales. Y este es un libro de cuentos de Han Cohen, que su nombre real es Camilo Ortega. Es uno de los lanzamientos que hizo Vestigio el año pasado en la feria, se llama El Pornógrafo, una edición muy interesante también con unas ilustraciones muy bonitas. Y son cuentos que tienen algunos de ciencia ficción, otros se ven un poco como de género bizarro del que hemos venido hablando, en fin. Entonces, esta es otra edición de Editorial Vestigio que les recomiendo mucho. Entonces, para que vean algunas de las otras ediciones. Aquí hablando a propósito de Luis Carlos Barragán, ya les muestro esta novela, que es la otra novela que él ha publicado, ya les cuento de ella, ¿no? Entonces, pues Luis Carlos es un autor bogotano, es joven, creo que todavía, pues todavía no, tiene menos de 30, debe tener menos de 27, 26, no sé, no, pronto un poquito más, debe tener 27, 28 años, por donde ustedes debe tener Luis Carlos ahora, pero es un autor joven, un autor que en 2012 se ganó, digamos, se ganó varios premios. En 2013 se ganó el premio de la novela el premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín con la novela Vagabunda Bogotá. Yo tengo la edición que salió de ese premio, que es esta, es publicado directamente por la Cámara de Comercio de Medellín, pero después esta novela la publicó la editorial Angosta. No sé si ustedes han oído hablar de esa editorial. Es una editorial fundada por Héctor Abad Facio Lince, así ahí la están viendo. La ilustración de esta carátula también la hace Luis Carlos, ahí la ven. Si buscan a Luis Carlos Barragán en redes van a encontrar el arte gráfico de él también, que es bien interesante. Pero bueno, esta es la novela entonces con la que él se ganó ese premio de novela, y ese premio pues le empezó a dar notoriedad, además porque no solo se ganó ese premio, sino que quedó finalista en un premio internacional muy importante que se llama el Premio Rómulo Gallegos, que es para novelas ya editadas, y con esta novela él quedó finalista. El Premio Rómulo Gallegos pues en Colombia se lo ha ganado, por ejemplo, William Ospina, ¿cierto? Y él pues siendo tan joven, pues como que impactó muy bien al mundo literario hispanohablante, por lo menos en principio, ¿no? Entonces esta novela también se la recomiendo mucho, es una novela muy interesante, también se puede pensar como en clave de ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción aunque bastante extraña. Habla de una pareja de dos hombres que uno de ellos se va a ir a estudiar a otro planeta, en ese futuro un poco, esa ambientación futurista, y su novio se queda un poco acá en la Tierra, pero tienen una relación ahí bien extraña, mediada por distintos dispositivos y conexiones mentales, en fin. Es una novela un poco loca también, mucho, incluso, o sea, al lado de Vagabunda Bogotá, El Gusano es una novela convencional, para que se hagan una idea, ¿no? O sea, Vagabunda Bogotá es mucho más loca, a veces es difícil seguir los escenarios y los personajes porque está cambiando permanentemente, pero está muy bien lograda, ¿no? Entonces, esta era la otra novela que les quería mostrar. La edición de Vagabunda Bogotá que encuentran ustedes, creo que se las puse aquí también en la presentación, a ver. Bueno, las tengo que incluir las dos carátulas, digamos, de la edición. Pero bueno, volviendo un poco entonces rápidamente, pues lo que hay que decir de Luis Carlos, pues que tiene una formación en artes gráficas, en artes plásticas de la Universidad Nacional, eso le da como una aproximación al lenguaje y a la ficción muy distinta a la de alguien formado, por ejemplo, en letras o en literatura, etcétera. Le da como una relación mucho más libre con el lenguaje, un lenguaje mucho más espontáneo, más fresco, ¿cierto? Que ustedes pudieron notar ahí en la novela, como más cotidiano también, pero no le quita como su dominio del lenguaje, ¿no? Que también, digamos, es un escritor que juega muy bien con el español y sobre todo con el español colombiano, ¿sí? Introduce muchos modismos del colombiano, etcétera,
Después, y eso es muy importante para la novela de El Gusano, que sale bien para admitir, listo. Muy importante para la novela del gusano es que él se puede hacer una maestría en historia del arte islámico en el Cairo, en Egipto. Entonces él vivió en Egipto más o menos casi 3 años y allá pues tuvo contacto con todo el mundo del Medio Oriente, ¿sí? Es uno de sus temas que le apasionan. Él además también es docente universitario y ha dictado clases y ha dictado cursos sobre historia del arte islámico, historia del arte egipcio, historia del arte sirio. Está muy bien empapado de todo lo que tiene que ver con el mundo histórico, religioso y artístico del Medio Oriente, ¿no? Entonces, que eso también lo hace muy particular, pues porque en general la gente de artes y sobre todo de historia del arte se enfoca mucho en el arte europeo, en el arte occidental, y él en cambio lo atraen mucho estas, digamos, otras tradiciones artísticas y culturales que son muy ricas, pero que de pronto no se conocen tanto en Occidente porque la gente sigue estudiando los pintores europeos, las tradiciones europeas, etc. Él, en cambio, se ha ido muy hacia el lado islámico, también un poco superando todos esos prejuicios que hay sobre el Islam, sobre los musulmanes, que pues, digamos que se piensa que la única idea que tenemos de ellos, versión gringa, es que son terroristas y que son fanáticos religiosos, y no, detrás de esa cultura hay una gran cantidad de formas artísticas, de tradiciones, de filosofías que son muy interesantes, ¿no? Entonces eso también nos habla un poco como de ese gusto por lo particular que tiene Luis Carlos, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese recorrido por el arte islámico, que en la novela El Gusano va a ser muy importante. Ustedes de pronto aquí con esas primeras 66 páginas no lo alcanzan a ver porque apenas aparece el personaje de Sara, que es de Siria, y aparece la escena esta del barco en Grecia, ¿cierto? Que tiene un barco de refugiados sirios que va llegando a las costas de Grecia, y eso es como lo único que por ahora se alcanza a ver acá, pero la novela después, más adelante, pues va a transcurrir buena parte en Siria, en Egipto, en Grecia, y va a pasar a primer plano todo el tema del mundo islámico, del mundo de estos países, de los conflictos armados de estos países, de los prejuicios que solemos tener con esas culturas, ¿cierto? Todo eso va a aparecer también en la novela, sin que dejemos también de estar en Bogotá, ¿no? Porque si ya se dan cuenta, la novela anterior se llamaba Vagabundo de Bogotá, y esta novela, en esta primera parte que ustedes leyeron, pues transcurre en Cauca, sobre todo en este pueblito de Timbío. Después va a moverse hacia Bogotá. Aquí hemos hablado mucho de los espacios y su función narrativa, entonces Bogotá va a ser también un espacio protagónico en esta novela, y lo era mucho más en la novela anterior de Luis Carlos, ¿no? Entonces, eso es otro elemento muy importante, ¿no? Como hablar también de lo global, porque la novela finalmente se vuelve global. Entonces empieza la cuestión de la fusión, no solo ocurre en Colombia, sino en todo el mundo, y empieza a haber como cruces con otros países, pero por supuesto también desde lo local, ¿no? Le da mucha importancia a lo local en su reflexión sobre esta cuestión de la fusión. Entonces, ese creo que es otra cosa que hay que saber de Luis Carlos para entender mejor la novela. Antes de seguir con lo de Luis Carlos, quería mostrarles otro par de cosas que me traje ahí de la biblioteca a propósito de la ciencia ficción colombiana, ¿no? Para los que les guste el tema. Este es uno de los autores clásicos de la ciencia ficción colombiana, se llama René Rebetés. Incluso pensé en mandarles un cuento de esta antología. Él tiene él sobre todo escribió cuentos, fue porque ya murió hace varios años, un gran cuentista de ciencia ficción. Es uno de los primeros autores de ciencia ficción reconocidos a nivel internacional. Aparece en enciclopedias de historia de la ciencia ficción norteamericanas, por ejemplo. Él es un autor que nació aquí en el Altiplano, en Subachoque, si no estoy mal. Les digo que aquí está, ¿sí? Bueno, ¿dónde fue que leí yo? ¿De dónde era él? Aquí no lo pone, ¿sí? ¿O sí? Bueno, por aquí en algún lado leí como la biografía de él. Es nacido aquí en Cundinamarca, pero él vivió muchos años en México, que fue cuando se hizo más conocido. En México publicó muchos cuentos, fundó revistas, hizo documentales, en fin, trabajó también en cosas audiovisuales. Después, cuando volvió a Colombia, ya siendo muy mayor, se fue a vivir a Providencia y sus últimos años los pasó en la isla de Providencia. Se casó con una isleña y vivió su última etapa en Providencia. Allí publicó un libro muy bonito, muy interesante, que se llama La Odisea de la Luz, y eso es un tema que también lo pone a dialogar con Luis Carlos Barragán.
René Rebetés también tenía un interés profundo en el Islam, en el sufismo, y el libro La Odisea de la Luz es precisamente la conexión entre la ciencia contemporánea, la física cuántica, etcétera, y el pensamiento sufi, el pensamiento esotérico del Islam. Entonces ahí también hay conexiones muy interesantes con Luis Carlos. Es un libro de ensayo, pero es un libro muy, muy interesante, es gordito, por eso algo así, que si lo ve por ahí les puede llamar la atención. Además de eso, él hizo una antología de ciencia ficción colombiana, que es uno de los hitos de la ciencia ficción de acá, en los 90, que se llama Contemporáneos del Porvenir. Muchos de los autores que aparecen en esta antología son los que después serán reconocidos, aunque bueno, ya en el siglo XXI hay otras antologías de ciencia ficción, por ejemplo la que hizo Rodrigo Bastidas en Planeta, ¿cierto? Y ahí aparece ya la nueva generación, que es la de Luis Carlos. Pero bueno, solamente para contarles un poco de la tradición de la ciencia ficción en Colombia, entonces René Rebetés se los recomiendo mucho. Les voy a poner el cuento de él en todo caso, porque creo que también es un antecedente del gusano. El cuento se llama La Nueva Prehistoria, está en esta antología, y van a ver cuando lo lean que tiene muchas conexiones con la idea del gusano, ¿no? Entonces ahí hay como también una filiación muy interesante entre un escritor de la vieja guardia de la ciencia ficción colombiana con este escritor de la nueva generación. Y bueno, ya para cerrar este capitulito, pues que es mucho más largo, es solamente lo que tenía aquí a mano, pero este otro autor se lo recomiendo mucho de ciencia ficción colombiana, se llama Luis Noriega, la novela se llama Jiménez, es tal vez para mí es la mejor novela de ciencia ficción que se ha escrito en Colombia, incluyendo a Luis Carlos, aunque Luis Carlos ya le compite fuertemente, porque Luis Carlos me parece muy bueno, y es una voz como muy nueva, muy conectada con la cuestión actual. Pero esta novela creo que está muy bien lograda también. Luis Noriega no ha seguido trabajando propiamente en ciencia ficción, sus publicaciones posteriores no son completamente de ciencia ficción, pero esta novela creo que es un punto importante. Se ganó el premio UPC, que es un premio que dan en España a la ciencia ficción hispanohablante, se lo ganó Luis Noriega con esta novela. Entonces se la recomiendo mucho. Ya hay una edición también en Random House. Esta es la edición que sacó aquí la editorial Taller de Edición Roca, que ambas se consiguen. Entonces, muy recomendada, una distopía colombiana que vale la pena mirar. Pero bueno, en realidad los que más dialogan acá son estos dos, ¿no? Luis Carlos y René Rebetés. Entonces, creo que la novela de Luis Carlos tiene mucha influencia de ese cuento de René Rebetés y de la obra de René Rebetés en general. Pero bueno, Luis Carlos ha sido muy activo en el género del cuento también. Tiene estas dos novelas, tiene otra novela en preparación que parece que se la va a publicar en una editorial grande. Es un autor que está escribiendo todo el tiempo, es impresionante la imaginación que tiene y lo productivo que es. Y entonces por eso sus cuentos han aparecido en una cantidad de antologías en España, en Latinoamérica, ¿sí? Aquí se menciona algunas, incluida la antología de Rodrigo Bastidas de ciencia ficción colombiana, pero ha sido publicado por la editorial Fatalibelli. La novela El Gusano no ganó, pero fue mención de honor en un concurso de ciencia ficción también español, y ahí se los puse en el concurso de ciencia ficción Isaac Asimov del Ateneo de Puerto Real, y pues también por eso también pudo presentarla a la editorial para que se la publicaran, ¿no? Además de eso, hay una antología reciente se llama como Latinoamérica Fantástica o algo así, y ahí ya está Luis Carlos como uno de los autores a pararles bolas en la ciencia ficción latinoamericana contemporánea. Aparte de eso, como académico, también su tesis fue galardonada con un premio, su tesis de la maestría de arte islámico. Él hizo una tesis muy interesante comparando o mostrando la influencia del Medio Oriente en la arquitectura y en el arte colonial, sobre todo en México. Creo que se restringe solo a México en principio, pero en general en el arte colonial en Latinoamérica, pues la influencia no solamente europea, española, etcétera, sino también la influencia de Oriente Medio en la arquitectura colonial. Entonces, es una investigación también muy interesante. Bueno, entonces creo que con eso tenemos los datos por ahora que hay de Luis Carlos. Como les digo, es un autor muy joven que está desarrollando su trayectoria. Esta es una foto que pasaré por ahí de alguna de sus redes. Ese es Luis Carlos Barragán, si lo ven por ahí. Bueno, yo les había dicho de la posibilidad de invitarlo. No he hablado con él todavía, no me he podido comunicar con él, pero de pronto todavía está abierta la posibilidad y sería para de hoy en 8 días. Por eso también les incluí una preguntita en el taller que es: ¿qué pregunta le harían ustedes al autor de la novela? Para que se lo vayan pensando y vamos a ver si logro la conexión. Si no, pues ni modo, pero
pero igual está en el taller. Esa pregunta también es una de las que hay que resolver en el taller, ¿no? Y si no, si es el caso, se las podemos hacer llegar por otro lado. Pero bueno, entonces, este es Luis Carlos Barragán. Ojalá lo tengan ahí en el radar, porque es un autor que va a dar mucho de qué hablar en el futuro, ¿no? Y bueno, aquí está la novela y aparece la ilustración que él hace del gusano. Ese gusano que vemos ahí va a aparecer más adelante en la novela, casi hacia el final, y por supuesto tiene que ver con la fusión de muchos cuerpos humanos, ¿sí? Ya creo que nos va anunciando la idea de que la fusión es posible no solo entre uno o dos, sino entre varios cuerpos, hasta el caso de este Camilo, que son 16 personas que se lo tragaron, por decirlo así, ¿no? Ya hablaremos de ese personaje también. Pero entonces el gusano es la posibilidad de qué pasa si varios seres humanos se unen y crean una gran entidad colectiva, ¿no? Y por ahí va el tema, de ahí el nombre de la novela, y hacia allá va un poco la historia, ¿no? Pero bueno, esta primera ilustración creo que pues trata de hablarnos de la primera fusión que nos relata la novela. ¿Se acuerdan cuál es esa primera fusión? ¿Quiénes son La los de César y de Sara. Ajá, exactamente. ¿Cómo narra esa fusión él? ¿Cómo fue esa fusión? Pues que ellos se quedan solos en el salón Ujú. y ella con señas, porque no hablaba bien español, le dice que se quite la ropa y se empieza, él se acercan, ella le dice que la toque, le pone la mano en el hombro, pero ella le hace gestos como que tóqueme más. Y se empiezan a tocar y empiezan a ver cómo se ve en la imagen, cómo intercambiar. Decían una parte como que se unía el páncreas y algo así. Sí, como si todos los órganos internos empezaran como a bailar entre sí o una cosa por el estilo, ¿no? Claro, se atraviesan completamente, ¿no? No es una fusión de una tocadita, no. Es que se fusionan casi que totalmente. ¿Y cómo queda después de esa fusión? ¿Cómo queda César? ¿Cómo queda? César queda con Pues un ojo verde y como el ojo, o sea, intercambian hasta como el tema de los ojos, porque digamos César queda con un ojo verde y Sara se lleva como un ojo de él. Y algo así. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pues digamos algo que también dicen es que como que creo que como que al crecer y todo eso como que le quedan también las tetas de ella y como en algún momento también dicen que como que sus manos creo o sus brazos, no estoy muy segura, se vuelven como un poco más delgados y que su cabello se pone crespo como era el de ella y torna también como un color como doradito. Ajá. Pues eso es lo que me acuerdo. Y Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Hay un detalle que... ¿Sí? Sí, sí, sí. ok, no es como que él tiene, como que o sea, que se le empieza a hacer como una pequeña vagina como entre sus dos órganos, o sea, como entre, sí, creo como entre los testículos y el pene, si no estoy mal. Como que Claro. queda con todos los órganos Sí. reproductivos, perdón. Y sí, pues algo que yo querría rescatar es que no sé cómo el autor hace, como que mezcla, Dios mío, o sea, como que tiene un estilo de escritura, como que, no sé, por ejemplo, al describir cómo se intercambian muchos aspectos físicos de ellos, lo hace de una manera bastante poética, pero al mismo tiempo luego usa como muchas expresiones, como el léxico, pues no sé, o sea, como el léxico normal. Sí. Entonces, no sé cómo lo logra. Eso lo Sí. quería rescatar y ya. Sí, muy bien, claro. Ese tema es bien interesante, ¿no? Cómo maneja el lenguaje, cómo puede pasar de esas descripciones tan poéticas, tan detalladas, también incluso a veces medio científicas, a un lenguaje completamente cotidiano, ¿no? Un lenguaje popular, como incluso local, que reconocemos expresiones, palabras que se usan aquí en Colombia y no en otras partes del mundo hispanohablante, ¿no? Claro, eso creo que también es una de las grandes virtudes de Luis Carlos, poderse mover en esos dos registros, o tres registros, ¿no? El del lenguaje literario, digámoslo así, el del lenguaje un poco científico o técnico a veces de la ciencia ficción, y el del lenguaje cotidiano del habla local, claro. Muy bien, sí, ese es otro tema ahí interesantísimo que sale. Y bueno, precisamente donde mejor lo despliega es precisamente cuando describe,
las fusiones, exactamente, como a nivel de, que como que habla de los cartílagos, habla de los órganos internos del páncreas, o por supuesto de todos los órganos reproductivos, que es el caso más extremo, que es precisamente que a este personaje le nace una vagina, ¿sí? Y pues la identidad sexual también como que se mezcla y queda difuminada en la novela, ¿no? Por supuesto también es una metáfora un poco de esa transformación que viven hoy en día las opciones sexuales de las personas, pero llevado casi al extremo, ¿no? Entonces, creo que también lo logra muy bien, captar con su metáfora de la fusión corporal todos esos otros niveles también culturales, incluso hasta políticos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, y precisamente les puse un fragmento de esa fusión, ¿no? Me acerqué mucho más y la abracé con fuerza. Al principio sentí su piel cálida contra mi piel, pero luego comencé a sentir otras cosas. Mis manos comenzaron a hundirse en su epidermis. Mi cuello de alguna forma se abrió y casi por accidente mis vértebras tocaron sus vértebras. Sentí su corazón latiendo con fuerza dentro de mi pecho. Ella fue más adelante como tomando impulso y dando un paso a través de mi cuerpo. Por un instante sus órganos internos pasearon dentro de los míos y nuestras venas compartieron la sangre, las hormonas y todas las otras cosas salvajes que corren en nuestro interior. Nuestros cráneos se unieron como células en una mitosis en reversa con núcleos que intentaban definirse en un instante de furia. Como yo soy yo y tú eres tú, con ojos que navegaban entre la materia gris y una nariz que avanzaba por el complejo óseo y la calidez de la boca húmeda, en completa oscuridad. Es como restregar mi hígado con tu páncreas, como sentir que algo mío se me va a enredar en tus costillas y que nuestras rótulas y uniones de cartílago fueran a jugar un rato. El viaje a través del sistema nervioso parece por un instante un viaje por una galaxia, ¿no? Sí, efectivamente, creo que ahí está un poco lo que nos decía Sofía el nivel poético que llega a tener, la manera en que él describe esas fusiones orgánicas, a veces como tan biológicas, como en detalle anatómico tan preciso, ¿no? Bueno, aquí está un poco el tema que yo les mencionaba de esa fusión entre animales, que mencionaban ustedes también, el tema de Aura, creo que nos hablaba de la fusión entre animales, y precisamente lo que yo les decía, el cat dog o el polliperro, ¿no? Tendría que haber sido muy poco tiempo después de que el primer evento hubiera sucedido, cuando los restaurantes comenzaron a servir carne de animales desconocidos. De hecho, cuando la gente preguntaba, ¿y la carne de qué es?, los meseros o no respondían, o con una sonrisita decían, es un cat dog o un polliperro. Bueno, ahí les puse un detalle de la ilustración de los pájaros, precisamente, que nos habla de ese nivel de la fusión entre los animales primero y después entre humanos y animales también. Bueno, aquí un poco el tema de los runners, ¿sí? Bueno, antes de mostrarlo, ¿se acuerdan? Que alguien nos quiere, de pronto John, que lo trajo a colación, ¿cómo era esa práctica de los runners? O el que quiera, o la que quiera hablarnos de los runners. Bueno, pues él describía que, no me acuerdo quién fue la persona que acompañó, o sea, no me acuerdo qué relación tenía con él, pero fueron... Era el ok. amigo que había conocido, Pancho. Sí, Francisco o Pacho, exacto. Eso. Y entonces pues ellos como que se reunían y ahí como que definían quiénes iban a ser las personas que iban a correr, entre comillas, y pues luego hacían como un círculo y al medio pasaban las personas como que iban a hacer esa interacción. Luego como que se empezaban a tocar poco a poco y luego se iban volviendo como más intensos los movimientos que hacían, de la manera en la cual se tocaban y todo eso, y pues iban como explicando cómo iba todo el ritual. Claro, y ahí es cuando ocurre lo de la fusión con la desaparición de un personaje, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah, sí, Ay, que sí, uno... que él desaparece. Entraron. Entraron 17 y quedan 16. Sí. Sí, eso es muy raro, ¿no? ¿Cómo ocurre esa fusión como para que están todos cruzándose? Bueno, los runners básicamente lo que hacían era eso, ¿no? Salir corriendo, por eso se llaman así, en dos direcciones. Bueno, ahí les puse la cita, ¿no? Los corredores se precipitaron sobre la arena, tum, tum, tum. Las pisadas descalzas en el pasto, el sudor y la respiración aumentaron hasta que 2 o 3 personas corrieron unos contra otros, fium, se traspasaron en segundos, uno dentro de otro, dando una vuelta sobre un pie distinto, dando gritos cada vez que salían del otro lado para volver a tener pista, empujándose, pero metiendo la mano dentro de otro, saltando y metiendo la rodilla en una patada de Muay Thai por el pecho y saliendo por la espalda,
y alguien que daba botes. El círculo de corredores se llenó de pequeñas burbujitas de piel, polvo de fusión. Bueno, eso es como llevar al extremo la fusión, ¿no? A estos no solo no les da miedo tocarse, sino que se van a lo más extremo, ¿no? Que es atravesarse mutuamente, además no solo entre dos, sino entre muchos, de manera que se están mezclando ahí su información biológica, genética, sin ningún control, ¿no? Pero pues el extremo precisamente es la desaparición la desaparición del personaje entre los 16, ¿cómo se llamaba? Camilo, vamos a sacar el nombre de él, no se me ayudan a recordar. Camilo Andrés, ¿sí? Que les decían los Camilos, ¿no? Después les decían los Camilos, una vez que ya se habían vuelto como en una entidad, ¿sí? Esa parte también es muy curiosa porque nos cuenta que después digamos que cuando desaparece este personaje, pues corren el peligro de que los acusen de asesinato, ¿no? Porque en todo caso desapareció una persona, pero la familia después se reúne con ellos y como que va descubriendo qué pedacito de Camilo Andrés tienen cada uno de ellos, ¿no? Se vuelve como una nueva familia, por decirlo así. Y como que se reúnen todos y empiezan como que los papás como que retiran la denuncia y todo, o sea, es súper dramático también esa parte. Sí. Se reúnen y empiezan a hablar de las cosas que cada uno heredó de Camilo Andrés, que uno heredó el miedo a las arañas y así. Sí, no solo rasgos físicos, sino también rasgos psicológicos, ¿no? Sí, entonces uno tiene que la mano, o el tipo, o la fobia a tal comida, o no sé qué, pero también características exactas psicológicas también, ¿no? Entonces es como si su hijo fueran todos esos 16, ya no tuvieran uno, sino 16 hijos, en lugar del que perdieron, ¿no? Sí, estaba buscando precisamente dónde está ahí Como que también decían que una chica incluso tenía como unos lunares específicos que él tenía, o sea, como que realmente lo que había hecho el chico era separarse totalmente. Sí, como que lo disgregaron literalmente entre muchos cuerpos, pero él sigue estando ahí de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, ahí hay una cosa que después se va a desarrollar más en la novela y es que cuando uno se fusiona con otra persona, indefectiblemente y para el resto de su existencia quedan conectados como una especie de conexión telepática, por ejemplo, entre César y Sara, que Sara se la llevan otra vez para Siria y para el Medio Oriente, y él se queda aquí en Colombia, y es como si la ausencia de esa otra persona o de mi información que quedó en esa otra persona, casi que le duele a César y él tiene la necesidad de irse a buscarla desesperadamente como para volver a estar juntos, digamos, volver a estar unidos. No es tanto que él quiera ir a recuperar las partes de él que ella se llevó, sino que se vuelven casi una sola entidad, ¿sí? Por eso esta imagen que aparece aquí en la diapositiva es una que aparece muy hacia el final de la novela. Es una imagen también que tiene inspiración alquímica, ¿no? La alquimia, pues ustedes saben, es esta tradición que creía pues que se podía transformar los metales más burdos en oro, ¿no? Pero en realidad la alquimia, que es un antecedente de la química moderna, digámoslo así, pero también es toda una tradición esotérica, no estaba hablando solo de la transformación de los metales, sino de la transformación del ser humano, ¿no? Y siempre se dice un poco en la alquimia que en realidad el que se estaba transmutando, que el oro era una metáfora, no era como que cada uno de nosotros podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, es decir, volvernos de oro, así como el bronce o el cobre se podía convertir en oro. Y hay una metáfora muy propia de la alquimia que es la del andrógino, ¿no? La fusión de los opuestos, la fusión de lo masculino y lo femenino. Y Luis Carlos recupera ese simbolismo y esa figura en su novela, después de la novela, más adelante en algo, no está tan presente aquí todavía, pero hacia el final de la novela se va a volver muy importante y esta ilustración precisamente es del final de la novela. Incluso ustedes ven ahí unas letras que son letras hebreas que también están asociadas un poco con el tema de la cábala, en fin, tiene todo un simbolismo ahí esotérico que él también incorpora, pero que nos habla básicamente de eso, ¿no? De la fusión y la complementariedad de los opuestos. Claro, en un nivel más cotidiano uno podría pensar que en todo caso este tema de la fusión también tiene como una representación metafórica del amor de pareja, ¿no? Como que ellos dos se fusionaron, solo que acá lo volvió literal, ¿sí? Esa es una cosa muy interesante de la ciencia ficción.
La ciencia ficción, pues por supuesto que usa el lenguaje metafórico, pero hay autores que dicen que en realidad lo que hace la ciencia ficción es lo contrario, coger metáforas y volverlas literales, ¿sí? Entonces, que la estrategia de literalizar esas figuras es muy común en este género como no lo es en otros géneros, ¿no? Entonces, si uno utiliza el término fusión para referirse a un amor muy intenso que tiene con otra persona, que están tan compenetrados que casi se fusionan, pues aquí Luis Carlos lo vuelve literal, es que literalmente sus órganos, sus cuerpos, sus pieles están fusionadas, ¿no? Entonces, por supuesto el tema del amor, ¿sí? Ese amor de pareja también está acá, ¿sí? Y no solamente el amor heterosexual, porque después en la novela también él va a tener como una conexión con este personaje Francisco, que aparece aquí en esta primera parte, es el que lo lleva donde los runners. Después también va a haber una relación entre ellos dos, y él tiene como esas dos, son como sus dos intereses amorosos, por un lado Francisco y por otro lado Sara, aunque finalmente pues su atracción mayor y su conexión muy fuerte es con Sara, pero también tiene todo un desarrollo de esa relación con Francisco, ¿no? Entonces, como que están todas las opciones puestas en la novela de Luis Carlos en todo sentido, ¿no? Pero bueno, esa fusión también para conectarlo un poco con esta ilustración que me parece muy, muy intencional, ¿no? Que Luis Carlos haya puesto el tema ahí del andrógino, de la alquimia. Bueno, el tema del andrógino no se remonta incluso a la filosofía clásica griega. Platón hablaba también ya de esa fusión de los opuestos, de ese andrógino, ¿sí? En el mito platónico se supone que los seres humanos originalmente éramos seres andróginos y después hubo una separación, y por eso todo el mundo busca su media naranja, etcétera. Bueno, en una versión muy banalizada de lo que decía Platón, pero bueno, es un tema que es arquetípico, digamos, ¿no? La fusión de los opuestos en términos, por ejemplo, de género. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Y bueno, aquí lo que pasa es que Luis Carlos ya no nos dice solo la fusión entre dos personas, sino cuando lo vuelve una cosa colectiva, masiva, es cuando la novela realmente se vuelve más compleja, que es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Pero nunca va a descuidar esta conexión de los dos protagonistas, de Sara y César, o de César que realmente, pero Sara también va a crecer en importancia a medida que avanza la novela, porque después él se va a tener que ir a buscarla, él se va a buscar la Siria, y allá se da cuenta que ella es una de la gente que tuvo que huir del país, entonces estos conflictos de la primavera árabe, y bueno, tiene que hacerle todo un rastreo, por eso la novela después tiene un transcurso muy importante en Medio Oriente, ¿no? Pero esta primera parte sobre todo es la que está más fuertemente anclada en Colombia. Bueno, aquí un poco empieza a aparecer también el tema de la guerrilla, y a propósito de eso aparece también la conceptualización de lo monstruoso, ¿no? La novela en principio no parecía tener tanto que ver con lo monstruoso, pero a medida que avanza, el tema de lo monstruoso empieza a volverse más importante, por eso también es que la leemos acá en este seminario, ¿no? Y esta tiene que ver precisamente con cómo empieza a aparecer el concepto de monstruo para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la novela, ¿no? Entonces, los que se habían fusionado con vecinos, amigos o parientes la tenían fácil. Era cuestión de verse, de agarrarse la mano con el guante de lana y pensar en empelotarse ahí mismo y unirse para siempre, pero se resistían todo el tiempo. Una vez fusionados por completo, las personas se convertían en monstruos, o eso decía. De pronto solo se comenzaban a copiar, combinarse en más partes con más personas generaba deformaciones insólitas. Y a los monstruos los persiguen o los queman. A los monstruos los odian, ¿sí? Ahí está, como que también Luis Carlos tiene muy presente el rol social que se le ha asignado al monstruo, ese rol social que hemos visto en las dos lecturas anteriores a Lovecraft, ¿no? La de Calabrese y la de José Miguel G. Cortés, aunque en la guía, en el taller, les pregunto específicamente que conecten el texto de Luis Carlos con el de Calabrese, porque creo que están más evidentemente conectados. También incluso con el de José Miguel G. Cortés, ¿no? Como lo monstruoso nos habla de la fragilidad del orden social. Esta novela también exhibe la fragilidad del orden social a través de la fusión, ¿sí? Es otro de los temas que va a aparecer ahí como muy, muy pertinente, ¿no? Bueno, esto siguiendo un poco con el tema de lo monstruoso también que aparece, y aquí sí es con relación, por ejemplo, a la guerrilla, aunque la imagen que ven ustedes ahí es una imagen que tiene que ver con la escena del barco de refugiados sirios llegando a Egipto, como que uno de los barcos que llega allá, y esto es basado en la realidad, o sea, no la fusión por supuesto, sino el hecho de que llegaban barcos de refugiados en medio del conflicto a distintos países, entre ellos Grecia, y cómo los países los rechazaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ellos descubren que si se fusionan, pues tienen más probabilidades de sobrevivir,
porque no los quieren dejar entrar al país, digamos, por las buenas. Entonces ese gigante, creen ustedes, ahí es como el resultado de una fusión entre todos los refugiados sirios que estaban perdidos en ese barco en medio del mar, tratando de que les dieran entrada para salvarse. Y finalmente se fusionan y salen del mar caminando como una gran criatura que los reúne a todos, ¿no? Bueno, pero aquí se los puse como ilustración simplemente del tema de los monstruos, que en este caso está más asociado con lo que ya mencionaban ustedes, que era el tema de la presencia, en este caso, de la guerrilla o de otros protagonistas un poco del conflicto en Colombia y de nuestra realidad, pues un poco tan conflictiva que hemos tenido en los últimos más de 50 años, ¿no? Y aquí aparece precisamente la referencia y la conexión entre lo monstruoso y, en este caso, la guerrilla, ¿no? Un día, mientras lavaba las ollas y la ropa con su mujer, Eustacio escuchó a los guerrilleros en algún lugar cercano. Todo esto es en las inmediaciones de Timbío, Cauca, donde ocurre esta primera parte de la novela, ¿no? Decidió echar un vistazo, caminó por la orilla del río siguiendo los sonidos. Don Eustacio, y cuando llegué, es un diálogo, ¿no? Ahí don Eustacio dice, y cuando llegué, usted no se imagina, y ese usted para que veamos ahí lo que decíamos de el lenguaje cotidiano que usa Luis Carlos también cuando transcribe, por ejemplo, aquí él habla de un campesino, ¿no? Usted no se imagina cómo viven los guerrilleros o quiénes son. Se estaban bañando todos juntos, hombres, mujeres, niños. Y todo esto de la fusión, pues como que no les importaba mucho, porque unos estaban dentro de otros, mezclándose, a medio mezclar, y al final cuando me vieron fue como si ellos ya no fueran humanos, ¿sí me entiende? Lo miraron con sus múltiples ojos curiosos, 3 ojos, 4 ojos en una sola cara. ¿Cuántas personas no se habían absorbido? ¿Qué de sus personalidades seguía intacto? ¿Qué había sucedido con su capacidad para el lenguaje? Don Eustacio, yo me asusté y corrí, porque eran como monstruos, ¿no? Bueno, esta también es otra forma de alegorizar o metaforizar ese otro que ha sido, por ejemplo, nuestro relato de la realidad nacional, también el tema de la guerrilla, ¿no? Durante tanto tiempo, que eran, pues por supuesto, no sin justa causa, digámoslo así, pero también como que en la guerrilla se volcaban todos los miedos, todos los odios, toda la amenaza. Pero digamos, qué pena, perdón, Dale, interrumpir. dale. No dice que, digamos, en la guerrilla se mezclaban, era porque tenían como los mismos ideales, entonces que por esa razón no sé, como que no sé, como que no les importaba mucho el mezclarse porque tenían los mismos ideales, entonces técnicamente pues eran como lo mismo. Decían el texto, ¿no? Sí, claro, no, completamente de acuerdo. Yo aquí voy es un poco a cómo se miraba desde afuera a la guerrilla, pero Luis Carlos después nos la va a mostrar un poco en la línea de lo que tú estás diciendo. Casi incluso hay como una revaloración, ¿no? Como, pues para ellos el tema de fusionarse no era ningún problema, porque ellos creían en la igualdad, en la equidad, en una serie de valores compartidos, y la fusión también representa todo eso, ¿no? Como que es en el mundo social, digamos, de las ciudades o en fin, donde está ese miedo a contaminarse del otro, a no dejarse tocar del otro, a estar separados, a todo segmentarlo, mientras que en ese mundo, en este caso de la guerrilla, pareciera que todo era común, y en ese sentido la fusión representaba como esa necesidad de compartirlo todo, digámoslo así, ¿no? Entonces, si hay un giro en la percepción, claro, vistos desde afuera, son monstruos, o vistos desde el que le tiene miedo a contaminarse del otro. Pero visto desde el lado, en este caso, como lo presenta Luis Carlos, por lo menos en su novela de la guerrilla, es todo lo contrario, es como que si hubiera en ellos más una apertura a comulgar con el otro, a no tener ningún temor de fusionarse, ¿sí? Porque la fusión no es vista como algo negativo, ¿no? Como si ocurría un poco en el mundo, en el otro mundo que nos presenta Luis Carlos, el mundo de los pueblos, de las ciudades, aunque eso se va difuminando a medida que la novela se vuelve más apocalíptica, cuando ya es imposible evitar que todo el mundo se fusione con todo el mundo, ¿no? Pero sí, claro, no, completamente de acuerdo contigo. Ahí está, precisamente, también siguiendo un poco con esa discusión de don Eustacio, ¿no? Monstruos en nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos tanto miedo de mezclarnos con otros? ¿Por qué nos aterra tanto la idea de tener pedazos de anciano, mezclar dientes, cambiar de piel? ¿Algo de racismo, elitismo o nacionalismo queda en este tabú? Ahí está un poco, entonces, lo que tú decías, ¿no? Como darle la vuelta a esa figura de lo monstruoso, ¿no? Y don Eustacio dice, yo creo que no estábamos preparados para esto. La fusión es muy avanzada para nosotros. Bueno, es algo como que aquí también hay una traducción
del tema político a la cuestión de la fusión, como que el tema de la fusión es una metáfora tan fuerte que se presta para hablar de muchas cosas distintas, ¿no? La fusión amorosa, la fusión como una ideología política, como una opción política, la fusión como apertura al otro, ¿cierto? Bueno, todo esto creo que también empieza a aparecer aquí, efectivamente. Y bueno, aquí está lo que mencionaban, ¿quién era? ¿Quién se... El tema de Janet, ¿no? El tema de la fusión de Toño con los pájaros, ¿sí? Como que se vuelve una entidad colectiva también, pero ya no solo humana, sino con unas aves, y eso le da pues una gran ventaja frente a los que lo están persiguiendo, ¿no? Después un elemento nuevo se agregó a la fórmula de los guerrilleros como monstruos. Toño Rodríguez, un muchacho de 22 años, se escudriñó de la guerrilla en la selva de San Vicente del Caguán a una cueva que los locales conocían como la Cueva de las Golondrinas. Sus amigos dicen que era un muchacho creativo, que él realmente quería un cambio para su país. Las fusiones accidentales le parecieron interesantes y decidió ir a la cueva por sí solo. Entonces ahí está un poco Y aquí un poco a propósito de lo que hablábamos de la técnica narrativa de Luis Carlos, bueno, aquí juega como una especie de dramatizado para contarnos la historia de Toño, ¿no? Entonces, Toño se mete en la cueva, se quita la ropa, no hay desnudo frontal porque estamos en horario familiar. Un pájaro pasa volando y se mete en su brazo, hundiéndose lentamente como si la piel fuera un líquido espeso y desapareciendo por completo. Es una estrategia, digamos, también lingüística y narrativa muy interesante, ¿no? Jugar a que esto es como un documental, un dramatizado, ¿cierto?, de lo que le pasó a Toño, ¿no? Y el narrador dice: Toño contó a sus amigos que al principio tenía miedo, podía sentir la golondrina aleteando dentro de él. A algunos les contó que la experiencia parecía extraña, era como tener plumas en el estómago o entre los muslos y sentir el corazoncito del pájaro latiendo a toda velocidad, alojado entre los tendones. Pronto algo perturbó a los pájaros dentro de la cueva, que comenzaron a aletear y a moverse violentamente. Durante horas, cientos de golondrinas fueron absorbidas por el cuerpo de Toño, hasta que la concentración de Toño golondrinas fue incontenible y el cuerpo de Toño se desintegró en golondrinas. Y ahí dice efectos especiales muy malos, como hablándonos, esta es una recreación documental, digamos, de falso documental, pero pues con una producción muy barata, casi nos da a entender ahí, ¿no? Con ese tema de los malos efectos especiales. Exacto, es súper chévere. También, digamos, en lo de que cambia, pues lo que habías dicho hace un segundito, de que cambia la poética, por ejemplo, eso también pasa cuando están, como cuando él va con Pacho, creo, a la finca, como a las afueras de la ciudad. Entonces, como que cuando lo conoces, como, este nos va a sapear, él dice como, no, no, fresco, no sé qué. Y como que están describiendo, entonces dicen como, no, y estaban ahí los manes y no sé qué. Y luego de un momento a otro, cuando empieza a decir como, no, y todo el mundo empieza a correr ahí como un loco, como que justo ahí en ese momento cambia totalmente la poética y es como, y entonces otra vez el codo tergiversando y no sé, como interrumpiendo, o sea, como no sé, como que tiene un estilo narrativo como otra vez súper poético, por decirlo así. Ajá, exacto, sí, como esa capacidad de moverse en distintos registros lingüísticos incluso, ¿no? Y como distintas formas de narrar en una sola, ¿sí? Como que casi él también juega con la fusión ahí entre géneros, fusión narrativa, fusión Sí, de sí, sí. Claro, sí, total, claro que sí. Bueno. Aquí un poco, bueno, ustedes saben además que se les decía a los pájaros, en la época de la violencia en Colombia, una de las facciones en conflicto, en la guerra entre conservadores y liberales, se hablaba de los pájaros, se les decía a los pájaros, y es curioso que Lucy aluda un poco acá, pero poniéndolo en este caso para la guerrilla, la idea del pájaro, ¿no? El pájaro infiltrado de la guerrilla ha sido capturado en cámaras de video una docena de veces. En esta imagen se le ve caminando cerca de un banco de Villavicencio y lo tenemos convirtiéndose en pájaros. La gente lo llama el pájaro. Es un criminal, pero también es un héroe en San Vicente. Nadie sabe cómo agarrarlo. Ahí eso también ocurría mucho en la época de la violencia, bueno, de la primera violencia en Colombia, ¿no? La violencia bipartidista, era que muchos de estos personajes se volvían casi leyendas, ¿sí? Como que el hecho de que nunca los pudieran capturar, nunca, sí, siempre se hablaba de ellos, casi se les atribuían poderes sobrenaturales a los primeros guerrilleros de las guerrillas liberales, por ejemplo, o incluso también a figuras, digamos, líderes del mundo conservador, que adquirían como ese carácter casi mítico, ¿no? Y aquí, nuevamente, una metáfora
Luis Carlos la vuelve literal, ¿no? Entonces, este sí, efectivamente es un personaje mítico porque se transforma en una serie de aves que se disgregan y se vuelven a unir, bueno, en fin, como que vuelve a jugar un poco con esa idea de literalizar las metáforas, en este caso para hablar de esos héroes o de esos personajes casi míticos de la guerra, ¿no? Bueno, ahí está la ilustración un poco ya en grande para que la vean bien de... Estas ilustraciones en la edición física vienen todas en color, o sea, es bonito porque le metieron buena edición. De hecho, la editorial aplicó una beca de IDARTES para financiar la primera edición de este libro y por eso se pudieron dar el lujo de meterle ilustraciones en color. Las otras ediciones de Vestigio, como las que yo les mostraba, por ejemplo, está el pornógrafo, tiene muchas ilustraciones, pero son todas en blanco y negro. Entonces, al cambio, el gusano es creo que es la única edición hasta el momento que ha podido incluir ilustraciones a color. Bueno, ya es de desarrollos posteriores de la novela que no les voy a contar por si algún día quieren leer la novela completa. Bueno, y es que dentro de la novela también aparece el gusano de otra manera y es como una forma de droga, ¿no? Hay unos gusanos que a través de la fusión la gente se los mete, y si es cierto, los consume, se los mete por el globo ocular y generan experiencias alucinatorias, generan pues, una especie como de experiencia psicodélica, pero no solo psicodélica, sino de muchos niveles, y se vuelven importantes más adelante, pero este no es el único gusano del que se habla, ¿no? Después viene el gran gusano de cuerpos colectivos, más adelante en la novela también aparece este personaje que tiene un gato y el gato como que se le mete también dentro del cuerpo, ahí como ven ustedes en la ilustración, en fin. Para que vean otros puntos, la escena de la fusión del andrógeno, digámoslo así, y bueno, las otras ilustraciones de la novela. Pero bueno, ahí creo que por ahí vamos pudiendo cerrar la reflexión. No sé si qué más de pronto quieran comentar algo más, toda esa parte precisamente del giro político que le da el tema de la fusión en el contexto colombiano, por ejemplo, creo que ustedes han resaltado, cómo le da una nueva forma, una vuelta al tema de lo monstruoso y la marginación de lo monstruoso, ¿sí? Porque inevitablemente en este caso, incluso las personas que no se querían fusionar no van a tener alternativas, o sea, es tal ya el influjo, digamos, colectivo que es imparable la fusión, la gran fusión. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el resto de la novela. Sí, desafortunadamente ya, por lo menos en ese rastreo inicial que hice yo ahí en un par de librerías, parece que la novela sí está muy agotada ahorita, es difícil conseguirla pues, original en librerías. Creo que podemos hacer una excepción, si a alguien le interesa leerla completa, me escribe y yo le mando la novela completa, pero siempre pidiéndoles que sean muy discretos con ese PDF, que no lo hagan rotar mucho, pues porque, por supuesto, la editorial quiere seguir vendiendo sus libros, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también tendría que hablar de pronto con ellos a ver que si lo autorizan, pero dado que está difícil conseguir la novela ahorita, bueno, ahí miraríamos. Pero bueno, me alegra mucho que les haya gustado la novela. Creo que por lo menos hay varias personas me han mostrado que le encontraron un poco el atractivo y lo interesante que tiene y varios detalles de lo que propone Luis Carlos. Así que les recomiendo mucho que ojalá la puedan leer completa. Cuando estábamos sin cuarentena, pues yo les recomendaba ahí cerca de la Taedo hay un restaurante vegetariano que se llama Reverdecer, que queda más cerca de la Universidad de los Andes que de la Tadeo, pero pues queda ahí en las inmediaciones, y ellos también distribuyen los libros en ese restaurante, los libros de la editorial Vestigio. Yo no sé si de pronto a ellos les quedan copias del libro por ahí, de pronto quedan copias por ahí en algún lado del libro. Ah, bueno, última opción que creo que también puede ser la salvación. Es la librería Mirabilia, que por supuesto debe ser la primera opción porque es la única librería especializada en ciencia ficción en Colombia, ¿no? Sí, les queda copia a ellos, estoy mirando en la página de ellos directamente. Y ellos venden online, ellos venden a través de tienda virtual, también por supuesto tienen, no, me parece que no les queda tampoco, sí les queda. La están vendiendo un poquito más cara, pero están por lo que está difícil, bueno, porque ellos incluyen 5.000 del envío. Ya les pongo acá la referencia. Sí, aquí está. Parece que sí tienen. No sé cuántos les queden, pero les voy a compartir aquí por el chat.
Ahí está. Si abren ese enlace, ahí les abre el enlace a la librería directamente al título de El Gusano, para que ahí, al que le interese comprarla, la pueden comprar por ahí también. Vale 50.000 porque ellos cobran 5.000 por el envío, pero lo envían a cualquier parte de Bogotá. Entonces, si alguien les quedó encarretado con la novela y quiere terminar de leerla, ahí la pueden buscar. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. No sé si quieran preguntar algo de pronto ya no solo del gusano, sino con relación al bestiario. No a todos, pero a varios ya les he contestado, haciendo algunos comentarios sobre las versiones que me han enviado. Sin embargo, todavía me faltan varios por decirme qué tema van a trabajar en el bestiario o por darme alguna versión previa. El último plazo para entregar el bestiario ya en su versión definitiva es la última clase, que es como el 28 de mayo, ya déjenme mirar el calendario exactamente, sí, el jueves 28 de mayo, o sea, en 15 días. En 15 días sería el último plazo para entregar la versión definitiva. Pero de aquí a dentro de 8 días, o en cualquier momento en estos 15 días, me pueden enviar versiones previas. Yo algunos, como les digo, ya les he comentado que le falta. Les mandé la guía a todos por el correo que les mandé ahorita con el enlace de la clase. Les mandé la guía. Entonces, cíñanse por favor a esa guía, porque hay unos que ya están muy bien, muy completos, tienen mucha información, pero esa información se corresponde solo con los dos primeros puntos, es decir, el universo de referencia donde encontraron la criatura, la tradición mitológica a la que pertenecen. Eso pues es muy, no digamos que es fácil, pero ya muchos han hecho la tarea de buscar esa información. Los otros dos puntos ya son más analíticos, más de proponer un análisis a partir del simbolismo de su criatura, los posibles simbolismos que tiene, y la conexión con el contexto sociocultural. Ahí algunos me dicen que no tienen muy claro ese punto. Ese punto básicamente consiste en que ustedes o sea, piensen en la criatura que escogieron y cómo la pueden conectar con alguna problemática sociocultural de su presente, de su vida cotidiana, del mundo en el que vivimos, ¿sí? Porque esa criatura los interpela o interpela nuestra época también, a pesar de que muchas de ellas vengan del pasado, en fin, como que traten de hacer una reflexión allí también o qué puede representar esa criatura para la sociedad, para la humanidad, en fin. ¿Sí? Por eso esos dos puntos también son muy importantes, igual de importantes que contarnos toda la historia del animal y de dónde viene, cómo interpretan ustedes sus posibles simbolismos y cómo lo conectan con la realidad nuestra, digámoslo así, ¿no? Con el mundo actual, con la sociedad actual. Eso es lo que les falta a muchos, porque muchos han hecho una tarea muy juiciosa ya de recoger información y ya incluso algunos le han dado un diseño muy interesante a su bestiario, pero hace falta un poco esa otra parte, ¿no? Por ahí alguno ya incluso alcanzó a poner algo, pero después de que se gasta más de 2 páginas presentando a la criatura, en un parrafito nos habla de la realidad sociocultural. No, traten de darle un poquito más de desarrollo, ¿no? Y lo mismo al simbolismo. Por eso les puse los diccionarios de símbolos ahí. Pero también háganlo un poco desde su perspectiva personal. Ahí es donde ustedes también ponen un poco su interpretación personal. No es tanto de buscarlo en otro lado, sino de hacer conexiones, ¿no? ¿Sí? Profe. Sí. Mi nombre es Daniel Casallas, ¿cómo estás? Lo que pasa es que yo te envié un correo con mi propuesta del monstruo porque pues aún estaba como definiéndolo. Entonces no sé si tú lo hayas visto. A ver, déjeme, yo busco. Del 7 de mayo. Sí, ya busco. ¿Cómo es su correo? Mi correo, daniel.casallasl. Así, aquí está, espérenme un segundito. Yo respondí uno hoy, no sé si ahí, enlace, lectura. Ah, aquí está. No, usted sí no le he respondido todavía, pero claro que puede coger a los gremlins. ¿Es ese? Epa, sí señor. Sí, se lo anoto de una vez. Los gremlins, claro que sí. Sí, esos, los gremlins, de hecho, también los citaba. ¿Se acuerda que los cita también Calabrese? No se detiene mucho en ellos, pero forman parte un poco de esa época de la que está hablando Calabrese, del cine de las últimas décadas del siglo XX. Pues espéreme, lo anoto aquí, Casallas. Y ya usted queda con los... Casallas lo sabe, Daniel. Listo. Muchísimas gracias. Gremlins. Listo, ya quedan anotados. Muy bien. Perfecto. Profe, yo te mandé hace poco el mío, como para que lo tengas presente. ¿El tuyo es el de Death Note? No. Ah, no, ¿el de Chihiro? No. ¿Cuál será? ¿Cómo es tu correo? angelam.penag@utadeo. Ah, sí, espera un segundito. Ah, lo acabas de mandar casi, ¿sí? Sí, profe, es que pensé que te lo había mandado antes y no revisé y no. Los Nefilim, ok. Ah, bueno, muy bien.
Listo, déjamelo miro y te cuento. Listo, profe. Profe, es que la otra vez no me respondiste un correo, entonces como para ver si podrías estar más pendiente. Ah, qué pena. Ahí te estoy contestando y ya, apenas lo revise te cuento. Muy bien. Sí, es que a veces me llegan muchos en una sola tanda y después cuando vuelvo a buscarlos no los encuentro todos, pero bueno, aquí igual ya traté de organizar. Ah, listo, profe, no hay problema, gracias. Listo, mover a, movémoslo a la carpeta de, no, ya está, ahí queda en la carpeta de humanidades 3. Listo. Bueno, eso es. También por ahí algunos, ya me encontré varios que sí me habían enviado por correo los textos de los primeros talleres. Todavía me faltan un par. De pronto les voy a poner todo el Excel para que ustedes vean dónde tienen huecos y si me pueden ayudar a llenarlos. Les había contado que unos trabajos se quedaron en la oficina y eso. Ay, sí, profe, eso sí estaría súper bueno para saber cómo las notas y qué trabajos, pues aún no, o sea, pues no tienes la nota. Listo. Se los voy a poner en el avatar del Excel para que lo abran y lo miren. Espérense a ver en qué pestaña lo podemos poner. Lo puedo poner en la pestaña de, en la del bestiario, hacia un bestiario contemporáneo. Ahí les pongo entonces el Excel para que lo puedan todos consultar y me digan, ay, sí, pero si yo sí había enviado este, entonces ahí les pediré si no lo encuentro que me lo vuelvan a enviar o bueno, en fin. Gracias. Igual ahorita aprovechen que estamos en un periodo de amnistía por la cuarentena, entonces incluso hasta trabajos que seguramente algunos nunca entregaron de principio de semestre se los puedo recibir. Entonces aprovechen. Profe, Sí. con respecto a lo de la actividad para dentro de 8 días, ¿hay un formato con las preguntas? ¿Dónde lo podemos ver? Es que estaba mirando Avatar y no lo encontré. Se los mandé también en el correo, creo que les acabé de enviar en el correo que les envié con el enlace, ahí venía también. Déjenme miro a ver si fue ese el que les mandé o fue el bestiario. No, profe, tuve. Ah, no, les mandé el bestiario. Ya mismo entonces les voy a poner responder a todos y les voy a juntar aquí. Aquí va la guía aquí va el taller del gusano. Listo. Sí, porque es que está en la pestaña del animal al monstruo, que es donde está la novela del gusano, ¿sí? Entonces ahí justo debajo de la novela del gusano, en esa pestaña del animal al monstruo, está el taller, pero yo sé que a veces hay mucha información ahí, se les pierde, entonces los voy a mandar acá. Listo. Esperen, se los mando de una vez, es un archivo de Word, el gusano taller, listo. Listo, ahí se los acabo de enviar, me confirma si les llegó, listo. Profe, yo tengo una pregunta respecto a mi personaje. Cuéntame. Yo soy la de la chica de Death Note, la de Ryu. Ah, sí, la de Ryu, sí. Tú me escribiste y que había abarcado 2 temas. Mi pregunta es, ¿cuáles me harían falta? Porque ya usé el máximo de 1200 palabras. Bueno, no, pero acuérdense que si se inspiran pueden pasarse un poquito, o sea, me preocupa es que hagan menos de las 1200, pero más no hay lío. Entonces te faltan precisamente los 2 puntos, el que tiene que ver con el simbolismo, desarrollarlo un poco más, y el que tiene que ver con conexión con el mundo actual. Bueno, ahí es relativamente fácil porque esta es una criatura, digamos, como fantástica, mitológica, pero está en interlocución con el presente, ¿no? En el mundo narrativo de Death Note. Ahora es como que tú te lo traigas para ver qué nos puede decir ese personaje sobre nuestra época actual, sobre nuestro mundo actual. Esa parte es un poco la que hace falta desarrollar más, porque haces muy bien la presentación desde el universo de Death Note, pero bueno, es eso, es que ahí es donde yo quiero que ustedes ya empiecen a proponer desde su propia argumentación, desde su perspectiva personal, cómo conectan el monstruo que eligieron con el mundo actual y con el mundo real, digámoslo así. Y en el tema del simbolismo, exactamente a qué te refieres. En el tema del simbolismo se trata de que tú asocies tu criatura de pronto con otras criaturas que tengan una trayectoria más estudiada dentro de los estudios simbólicos, ¿no? Entonces, no sé, figuras asociadas en este caso como con la muerte, con el más allá, bueno, no sé, tocaría que tú hicieras la conexión y de pronto por el lado mitológico que tú mencionas ahí, qué puede significar su aspecto incluso como criatura, qué tipo de criatura es, y los simbolismos más o menos como en la línea de los diccionarios de símbolos que les puse allí, ¿no? Como que ya se han rastreado en las religiones tradicionales o en ciertas tradiciones folclóricas qué significados pueden llegar a tener. Sería interesante en tu caso, por ejemplo, por ser una serie japonesa y el personaje tener como resonancias
que buscaras en mitología, que ahondaras un poquito más en esa mitología japonesa, qué otros simbolismos pueden tener esas criaturas como demoníacas que intermedian entre los dos mundos, no sé, ahí tocaría que tú lo exploraras. Pero entonces una cosa es el simbolismo, que está más asociado con esos universos de referencia, y otra cosa es la manera en que tú conectas eso con el mundo actual. Son como los dos puntos que hay que reforzar un poquito. Ok, listo, ya te entiendo. Gracias, profe. Listo, Valentina. Sí, ahorita mismo si quieren se los subo, sí. Con eso ustedes... Profe, una pregunta. Dime. Para el taller del el libro del gusano, ¿dónde se te envía por correo o abres un link para subirlo? Bueno, no lo había puesto como tarea en Avatar, pero creo que me funcionó bien así con el de la perra. De pronto sí les puedo abrir una tarea. No, pero no, mentiras, no, mejor al correo porque el problema con ese de las tareas es que le pone una fecha de tiempo y creo que aquí nos toca manejar un poquito más de flexibilidad con eso. Entonces, no, al correo está bien. Sí, yo les había puesto ahí que al correo. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Sí, me lo mandan al correo. Entonces, la idea es que de aquí a 8 días, ¿sí? O sea, que en la próxima clase ya todos me hayan mandado el taller. Y con eso, incluso si logro contactar a Luis Carlos y podemos hablar con él en 8 días, sería interesante pues, que se piensen muy bien esa pregunta que le harían a él a partir de su lectura de esa parte del gusano, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias y quedamos entonces en contacto. Cualquier cosa ahí me escriben y estamos hablando por el correo. Profe, te puedo enviar el mío. Gracias, profe. Pues me dices qué tal, ¿va? Sí, mándamelo, claro que sí. Mándamelo. Chao, profe. Bueno, chao. Gracias, profe. Gracias, Juan. Feliz día. Chao, profe. Lo mismo, gracias a ustedes.